Buenas noches, distinguida audiencia y seguidores de este programa de capacitación que está ofreciendo Alianza Barec. El saludo fraterno, efusivo y los mejores deseos para todos ustedes que viernes a viernes se han dado cita para seguirnos a través de Facebook y YouTube de la página de Alianza Barec. Reitero el saludo y el agradecimiento a cada uno de ustedes. Con motivos de la Navidad y de fin de año, pues, tuvimos que suspender eh, la, el avance del programa de capacitación en huertos urbanos. Y por ello quiero recordar que hasta aquí hemos visto, hemos estudiado, hemos puesto en práctica conocimientos, teorías y aplicación práctica ya dadas en 5 talleres. El primer taller tuvo que ver con una reflexión por qué y para qué es importante los huertos urbanos. Y la conclusión fue de que el huerto urbano es una opción de vida, porque nosotros vamos a producir en cantidad y calidad nuestros propios alimentos que día a día vamos a alimentar a nuestra familia. Van a ser productos saludables, porque el enfoque de la producción es de manera agroecológica. En un segundo taller estudiamos y les demostramos cómo hacer el diseño y la implementación de los huertos urbanos, aprovechando los espacios, tanto horizontales como verticales, que tenemos en nuestras casas. En un tercer taller estudiamos y hicimos demostraciones prácticas mediante los videos que pudimos desarrollar, cómo hacer un muestreo, tomar una muestra y después cómo determinar la textura del suelo. La textura del suelo es una situación determinante, fundamental en un proceso de producción. Porque si tenemos suelos de textura arenosa, ahí se va a producir una infiltración más rápida del agua y va a tener una menor capacidad de retención de humedad. Pero si tenemos un suelo, por ejemplo, arcilloso, la infiltración del agua va a ser más lenta y la capacidad de retención, de almacenaje del agua va a ser mayor. Eso lo vamos a ir demostrando también en los posteriores talleres que los vamos a ir desarrollando. En un cuarto taller, nosotros vimos también la importancia de la materia orgánica y de lo que tiene que ver con el pH, que no es otra cosa saber la acidez o la alcalinidad del suelo. En la mayoría de los cultivos, fundamentalmente hortalizas, sabemos de que esa alcalinidad o salinidad del suelo tiene que ser alrededor de 7. Entonces, eso es fundamental. Entonces, determinarlo nosotros antes de empezar a sembrar nuestros cultivos. Ahí hemos visto una parte fundamental, pero no es suficiente. También tenemos que saber la parte climática. Cómo se comporta el clima en una determinada zona. Por ejemplo, aquí en la Hoya de Loja. Cómo se comporta la radiación solar, cómo es la temperatura, cómo es la humedad relativa, cómo es el viento. Estos son factores determinantes para que pueda producirse una mayor o menor evaporación y transpiración de las plantas. Eso también ya hemos explicado en este último taller. Pero es importante recordar. Entonces, hay que estudiar el suelo, el clima, después será el agua y después el manejo en sí de los cultivos. En ese taller que el día de hoy se han dado ustedes cita, a la que hemos convocado, a la que agradecemos esa participación importante que ustedes están pues, realizando, en este taller vamos a ver la importancia del agua en el huerto urbano. Y tenemos 3 partes que vamos a analizar. El primer tema es cómo determinar la cantidad de agua que se dispone en una fuente. En este caso, si estamos en la ciudad, vamos a ver la cantidad de agua que llega en el grifo de agua, ¿cierto? Si estamos en un sector, a lo mejor periurbano, y tenemos un canal de riego, hay que saber cómo está esa cantidad de agua que llega a, a mi parcela. Puede ser una quebrada, un río. Cabe indicar que
para determinar la cantidad de agua hay que saber en el momento de hacerlo, no es en cualquier momento. El mejor momento es cuando está completamente en la época seca, cuando hay el mayor estiaje, el mayor verano, como se suele decir. Es ahí. O sea, aquí en la Bahía de Loja, la época más seca es entre octubre y noviembre. Y ahí tenemos que hacer esta determinación de la cantidad de agua a través de los aforos, que no es nada más medir el caudal. Un segundo tema que vamos a estudiar ahora en este taller es también tener idea de la calidad del agua, porque no es suficiente saber la cantidad, sino la calidad. Y la calidad hay que ver desde el punto de vista físico, el punto de vista químico y bacteriológico. Eso vamos a explicar también. Y el tercer tema es, cuando llueve, para que esa agua no se desperdicie, ¿cómo podemos recolectar esa agua lluvia? ¿Cómo recogemos esa agua y la almacenamos para después, cuando ya deja de llover y viene el verano y hay la necesidad de regar nuestros cultivos, podemos aprovechar esa agua a través del riego, sea por microaspersión o goteo? Entonces, estos son los tres temas que en esta noche vamos a estudiar, van ustedes a aprender, porque vamos a ir explicando paso por paso, de una manera muy sencilla, muy comprensible y muy práctica. Entonces, la medición de caudales, que es la primera temática, el objetivo fundamental, entonces, de la medición de caudales es determinar la cantidad de agua disponible en la fuente. Como lo señalé anteriormente, puede ser el grifo que está cerca de mi huerto, ¿no es cierto? Puede ser en un ojo de agua, puede ser un canal de riego, puede ser una quebrada, puede ser un río, etcétera. Y el caudal no es nada más el volumen, o sea, la cantidad de agua en litros que pasa por una sección específica. Puede ser del grifo, puede ser de la quebrada, del arroyo, en determinado tiempo. Ese tiempo puede estar en segundos, ¿no es cierto? Entonces, el caudal es la relación entre el volumen y el tiempo. Eso vayamos teniendo cuenta y si quieren, vayamos anotando en nuestra libreta de apuntes. Para determinar el caudal, existen un sinnúmero de métodos, pero el método más práctico, más sencillo de hacerlo es el método volumétrico, que consiste en determinar el tiempo que tarda una corriente de agua en llenar un recipiente de volumen conocido. Este método es lo que vamos a explicar en este taller. Pero también hay otros métodos. Por ejemplo, el método área-velocidad, que si estamos en un cauce de una quebrada de un río, podemos hacer a través del método flotador, y donde fundamentalmente se mide la velocidad del agua en una sección de este cauce de agua, que puede ser una quebrada de un río. O también podemos determinar los caudales utilizando estructuras hidráulicas, como pueden ser orificios, vertederos. Pero estos dos métodos no lo vamos a abordar acá. Puede ser motivo, si ustedes lo requieren, si así nos piden, hacerlo en otro taller. La medición del caudal por el método volumétrico, hemos señalado que es utilizado cuando son caudales pequeños. Para ellos requerimos de un recipiente de volumen conocido para recolectar esta agua. Por ejemplo, ahí ven en la fotografía un balde que se puede determinar su volumen y miramos qué tiempo se demora en llenar este balde. Es decir, el caudal resulta de dividir el volumen de agua que recoge en el recipiente entre el tiempo que transcurre en recolectar dicho volumen. Ahora, vale también dejar claro de que el caudal se puede expresar en litros por segundo o metros cúbicos por segundo, pero cuando estamos hablando de caudales pequeños, fundamentalmente el caudal se expresa en litros por segundo, como lo vamos a ir explicando y demostrando a lo largo de este taller. Entonces, cuando queremos procesar la información que recogemos en el campo y queremos calcular o determinar el caudal, tenemos que recordar una fórmula muy sencilla que a lo mejor en la escuela ya nos dijeron de que para determinar el caudal no es nada más que la relación entre el volumen dividido por el tiempo. Sigo insistiendo que el volumen va a ser en litros y el tiempo en segundos, y por tanto el caudal va a estar expresado en litros por segundo. Este método volumétrico es muy sencillo, muy práctico, preciso, si lo aplicamos con un cuidado razonable. No se requiere de equipos.
Tal vez una recomendación, mientras más grande sea el depósito, mayor será el tiempo necesario para llenarlo y más preciso será la medición. Pero ya eso dependerá del recipiente que pueda encontrar a la mano, ¿no es cierto? Y con eso podemos utilizar para determinar el caudal. El tiempo, pues vamos a necesitar de un cronómetro, que hoy en día, con el apoyo de los celulares, pues podemos cronometrar el tiempo que demora en llenar un volumen determinado. Y también es importante indicar y recomendar que las lecturas del tiempo para que se llene un determinado volumen es aconsejable hacer de 3 a 5 veces. Dicho esta parte, ahora en la fotografía estoy mostrando qué se requiere. Es un balde, es un metro o una cinta métrica, es el celular donde está el cronómetro, posiblemente les requiera una manguera y mi predisposición para hacer. Entonces, los materiales han sido cronómetro, recipiente de volumen conocido, una calculadora, la libreta de campo y la hoja de registros y de procesamiento. Lo importante de este método y de los otros métodos que pueden ser es para hacernos dos preguntas y a través de este ejercicio, de esta práctica, podemos responder a esas dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuánta agua sale por el grifo de su casa, por ejemplo? Yo les pregunto a ustedes este rato, los que están en este taller, si ya saben cuánto sale de agua en su grifo. Y si no lo saben, ahora, después de ese taller, lo van a poder determinar. ¿Y cómo hacemos entonces para eso? Tenemos que primero calcular el volumen del recipiente. Entonces cogemos un balde, como ustedes ven en la fotografía, un balde cilíndrico. Entonces tenemos que medir el diámetro del, ¿no es cierto?, del balde y debemos medir también la profundidad que tiene el balde. Con esas dos mediciones y recordando dos conceptos también muy básicos, muy fundamentales que ya lo aprendimos en la escuela, en el colegio, a veces también reiteramos en la universidad, es de que el volumen es igual a área por altura. Ahora, el área la podemos determinar conociendo su diámetro. Es decir, área es igual a una constante denominada pi multiplicado por el diámetro al cuadrado dividido para 4. Ahí encontramos el área. Y una vez determinado el área, y si tenemos la altura, estamos en posibilidades de determinar el caudal. Y sigo insistiendo, entonces, el volumen en litros, el diámetro, en este caso en centímetros, la altura del recipiente también en centímetros, y haciendo una ligera transformación, nosotros podemos determinar o expresar el caudal en litros por segundo. Y vamos a ir explicando con unos datos que aquí tengo para poderme hacer comprender lo que estoy señalando. Entonces, este balde de color blanco que ustedes ven en la fotografía tiene un diámetro de 15.5 centímetros y una altura o una profundidad del balde de 19 centímetros. Con eso aplicamos estas dos ecuaciones que ya he indicado y entonces vamos a determinar en primer lugar el área. Entonces, pi es una constante, tiene un valor de 3.1416. A eso multiplicamos por el diámetro, que es de 15.5 centímetros elevado al cuadrado. Y a eso, este producto lo dividimos para 4 y nos sale como resultado 188.69 centímetros cuadrados. Perfecto. Ahora queremos determinar el volumen. Como ya tenemos el área, y si multiplicamos por la altura, obtenemos el volumen. Entonces, el área nuestra fue de 188.69 centímetros cuadrados. Si multiplicamos por 19 centímetros de altura, nos da un resultado de 3.585.13 centímetros cúbicos. Aquí tenemos que recordar también una relación que siempre lo hemos aprendido, sea en el colegio, en la escuela, en la universidad o en cualquier otro curso de capacitación. Y sabemos de que un litro es igual a 1.000 centímetros cúbicos. Si hacemos esa transformación, entonces, los 3.585.15 centímetros cúbicos, dividimos para 1.000, nos va a dar entonces que el volumen ha sido igual a 3.58 litros. Fíjense lo de sencillo que es calcular el volumen de un recipiente.
Siguiendo con el ejemplo, ahora, si ya tenemos el volumen conocido, nos apoyamos del cronómetro y vamos a hacer, en este caso, 3 lecturas de tiempos, 3 lecturas parciales. En la primera lectura, que demoró para llenar este volumen de 3.58 litros de este balde blanco que está en la fotografía, nos demoramos 18.39 segundos. En la segunda repetición, se demoró 17.79 segundos. Y en la tercera repetición, se demoró 17.89 segundos. Si sumamos esos 3 resultados, esos 3 valores, nos da un total de tiempo de 54.07 segundos. Si a eso le dividimos para 3, porque fueron 3 lecturas, nos va a dar un tiempo promedio de 18.023 segundos. Entonces ya tenemos ahora calculado el volumen del recipiente, ese volumen conocido, tenemos el tiempo ya. Ahora simplemente volvemos a aplicar en la ecuación que inicialmente les indicamos, que caudal es igual a volumen sobre tiempo. Y entonces, si el volumen es 3.58 litros, dividido para 18.023 segundos, el resultado va a ser de 0.198 litros segundo. Si redondeamos esto, entonces vamos a tener un caudal de 0.22 litros por segundo. Esa es la cantidad de agua que sale en el grifo de su casa, el grifo que va a tener al lado de su huerto urbano, ¿cierto? Y ahora entonces estamos en posibilidades de hacernos una pregunta y dar respuesta a esa segunda pregunta. ¿Y cuál es esta segunda pregunta? Entonces yo digo, si ven ahí en la fotografía este tanque de color azul, que tiene un volumen de 48.25 litros, entonces yo puedo preguntarme, ¿cuánto se demora en llenar este tanque azul de almacenamiento de agua que yo dispongo para mi huerto? ¿Qué tiempo yo lo lleno de ese tanque? Y aquí simplemente es hacer una operación muy sencilla, es decir, tiempo es igual a volumen dividido para el caudal. Y haciendo esta operación, es decir, si el volumen mío es de 48.25 litros dividido para 0.20 litros por segundo, el tiempo que demora para llenar este tanque azul que está en la fotografía requiero de 241.25 segundos. O equivale a decir que necesito solamente un tiempo de 4 minutos para llenar esos 48 litros que tiene mi tanque. Pero alguien me puede decir, ¿y si yo tengo un tanque de 100 litros? ¿Qué tiempo me va a demorar? Si miramos estas operaciones que hemos hecho, va a ser más o menos el doble de tiempo de lo que requerimos para llenar este tanque de 48 litros, que prácticamente es 50 litros, litros de volumen, ¿no es cierto? Y si tenemos 100 litros, entonces vamos a necesitar 8 minutos. Entonces, ni mucho tiempo necesitamos para llenar un tanque. Y ya tenemos listo para después poder regar nuestro huerto, sea por microaspersión o por goteo. Miren la utilidad que tiene de saber cómo determinar el caudal, ¿no es cierto? Primero sé la cantidad de agua que dispongo y después puedo yo determinar la cantidad de agua que requiero, perdón, la cantidad de tiempo que requiero para llenar este recipiente que dispongo. Ahora hacer los pasos que se requiere para hacer un aforo, que es la medición de caudal, en este caso con el método volumétrico. ¿Qué se trata de eso? De tener un recipiente con un volumen conocido. Además de eso, hay que tener un cronómetro para medir el tiempo en la que se llene el volumen conocido. Y para poder determinar el volumen conocido es simplemente hacer una medición del diámetro en este caso de este balde, que tiene en este caso 15,5 de diámetro, tiene una profundidad de 19 centímetros. Entonces esto es fundamental para poder determinar el volumen de este recipiente. Entonces he hecho ya las operaciones de este recipiente, recordando que para determinar el volumen de este balde necesitamos recordar que el volumen es igual a área por altura, y la área es
igual a una ecuación muy sencillita que es pi por diámetro al cuadrado dividido para 4. Haciendo estas operaciones aritméticas determinamos el área y multiplicamos por la altura y nos sale el volumen. Y en este caso ya se ha determinado y tenemos un volumen de 3.58 litros. Y entonces ahora vamos a medir en qué tiempo se llena este volumen. Y eso vamos a proceder de manera inmediata. Una vez que se ha hecho el acople de la manguera ahí en el grifo, vamos a hacer el aforo volumétrico. Para eso vamos a abrir la llave en todo totalmente abierta la llave, y ahora sí contamos 1, 2, 3 y empezamos a medir en qué tiempo se llena ese volumen. Entonces vamos mirando, ya está por llenarse. Yo contraé 1, 2, 3 y ahí se para el cronómetro. 1, 2, 3, se ha hecho la primera medición. Luego de eso vamos a proceder a hacer, por lo menos hay que hacer unas 3 mediciones. Vamos a hacer nuevamente. Ahora vamos a hacer la segunda vez. Entonces 1, 2, 3 y arrancamos el cronómetro y vamos a ver qué tiempo demora para llenar este volumen ya conocido de 2.58 litros, y luego de eso haremos los cálculos para poder determinar el caudal. Ya 1, 2, 3, hemos hecho la tercera medición. Ahora vamos a hacer la tercera y última. Igual abrimos toda la llave para saber qué caudal está botando. A ver, 1, 2, 3 y estamos llenando el balde. Recordamos que este volumen es conocido de 3.58 litros. Estamos ya por llenar. Nos alistamos, 1, 2, 3 y se terminó de llenar. Con esto hacemos los cálculos que toca pues hacer la operación. Ahora con los datos tomados ya en la lectura del tiempo que se requirió para llenar los 2.58 litros, tenemos un primer tiempo de 18.39, el tiempo 2 de 17.79, el tiempo 3 de 17.89. De eso sumamos y sacamos un promedio, es decir, dividimos para 3 y ahí nos sale 18.023 segundos. Ahora, para procesar y determinar el caudal, tenemos que recordar que esa fórmula muy sencilla y básica, que es caudal igual a volumen sobre tiempo. Entonces, haciendo esta operación, pues dividimos 3.58 litros para 18.023 segundos y nos sale 0.198 litros por segundo. De manera, redondeando, 0.20 litros por segundo. Ese es el caudal que tenemos en una llave. Y con eso vamos a ver cómo vamos ahora a emplear para poder determinar la cantidad de agua que tenemos que almacenar en un reservorio o un tanque para después poder regar el huerto urbano. Y el tercer tema que anuncié para este taller es la captura de aguas lluvias. Esta parte va a ser abordada por nuestro compañero de Alianza Bareque, Jorge Sibisaca, y él irá explicando en qué consiste y cómo lo podemos hacer. Así que, pues, esto viene a continuación. Saludos, estimados seguidores y quienes gentilmente vienen siendo parte de este proceso de capacitación sobre huertos urbanos. Mi nombre es Jorge Sibisaca, como ya me conoces en los talleres anteriores, pero bueno, estoy de profesión de ingeniero civil, gestor técnico comunitario, además docente universitario, y bueno, desde mi formación, desde mi experiencia, estoy aportando a formar, a compartir experiencias, a compartir conocimientos para que la gente o las comunidades, o las organizaciones, las familias que se animen a implementar sus huertos urbanos, pues lo puedan hacer con mucha solvencia. Y recuerden que nosotros, en caso que requerir, estamos predispuestos también a darles una asesoría, si que así el caso amerite. Esta vez
tengo con ustedes que compartir sobre la temática de lo que son los aprovechamientos de agua lluvias para huertos urbanos. Entonces, como pueden ver, simplemente se requiere tener un área de captura que permita recortar el agua lluvia, montar una pequeña y sencilla infraestructura de recolección, de transporte y almacenamiento de dicha agua lluvia. Con lo cual, tenemos aquí una gráfica donde está un ejemplo de la gráfica de la derecha, donde ustedes pueden ver un sistema de cosecha. Bueno, muchos le llaman captura, aprovechamiento, le dicen cosecha de agua lluvia, son términos un poco semejantes. Y es aprovechar nuestras cubiertas que tenemos en nuestras casas y no digo nuestra infraestructura de captación y conducción para almacenar y luego poder ser utilizada en el riego de nuestros huertos urbanos. Entonces, en épocas de lluvia, obviamente es la oportunidad para poder realizar la cosecha de dichas aguas por medio de las cubiertas de nuestras viviendas, para lo cual es necesario buscar la forma de determinar la intensidad potencial de lluvia que puede haber en donde está nuestra vivienda, el área de la cubierta que podemos tener para así poder dimensionar obviamente también el tanque de almacenamiento. Recuerden que a más área, a mayor intensidad de lluvia, vamos a tener mayor volumen de almacenamiento, de recolección, por ende de almacenamiento. El agua lluvia es captada de una buena calidad física-química, porque es agua lluvia, es muy sencillo su proceso de captación, para lo cual se hace uso de canales, como digo, de recolección y las bajantes correspondientes que complementar con ciertos accesorios y obviamente el reservorio necesario. Decirles que no necesariamente necesitamos de tener una cubierta, un tejado, también lo podemos hacer desde nuestras losas de casas que tienen ese tipo de cubierta. Además, también podemos poner alguna geomembrana o algún plástico que también nos permita capturar agua lluvia, como más al final más adelante lo vamos a estar viendo para que ustedes conozcan otras formas de poder también capturar el agua lluvia. Ahora que sí hay que tener algunos factores a considerar, como son los factores técnicos, que necesitamos determinar adecuadamente la precipitación, la intensidad y la frecuencia, por lo menos para poder determinar la lámina de lluvia potencial mediante el uso por ser de un pluviómetro artesanal. O sea, si que no tenemos la estadística, más o menos, que si yo, en cada mes se sabe que la lluvia espacialmente a nivel de todo el año no es igual, no llueve en todos los años, ni obviamente ni en todos los días por igual. Hay épocas de verano y hay épocas de invierno. Y obviamente la captura de las aguas lluvias es viable en épocas de invierno, pero para lo cual tenemos que saber cuál es la intensidad de lluvia, o sea, cuántos milímetros de lluvia va a caer, si hablamos al mes, acumuladas en un mes, y si hablamos de un día, cuántos milímetros pico en un día podemos tener. Y como les decía anteriormente, determinar el área, y con eso podemos determinar el volumen de reservorio que tenemos para poder aprovechar toda esa agua lluvia, que más adelante lo vamos a ver con ejemplo. También el factor técnico es determinar la demanda de agua necesaria en base a los cálculos de requerimientos hídricos de los cultivos para el huerto urbano. Obviamente, si estamos pensando en que esta agua nos va a servir para regar nuestros cultivos de nuestro huerto urbano, hay que realizar el cálculo de requerimientos hídricos en función al patrón de cultivos y al método de riego que vamos a implementar para poder hacer un análisis, un balance de oferta y demanda, cuánta agua podemos captar y almacenar y cuánto agua necesitamos para solventar el riego de forma técnica y optimizada hacia nuestros cultivos que tenemos en nuestro huerto urbano. Dentro del factor económico existe una relación entre la inversión requerida para implementar el área de captación de la lluvia y el volumen de almacenamiento. Obviamente, si necesitamos captar más agua, necesitamos tener mayor área de captación, o sea, una mayor cubierta, y eso también implica posiblemente mayores costos. Pero no digo aquí también la idea es aprovechar y lo que tenemos ya invertido en nuestras casas, como tenemos nuestros tejados, nuestras losas. Entonces, aprovechar esos espacios que ya tenemos ya hechos, que cumplen una función, obviamente, de darnos protección y confort en nuestra vivienda, y aprovechar esa infraestructura para poder captar el agua lluvia, o sea, de no hacer una inversión extra, es la idea. El tipo de materiales, depende del tipo de materiales que hay que ver, o sea, no digo, al menos cuando queremos hacer un área de captación específica para eso, que puede ser, no digo, con plástico, geomembrana o alguna cubierta metálica, o cubierta de zinc, entonces hay que también ver el costo de los materiales y sirve también la vida útil de los mismos. Obviamente, si podemos, como hacemos con plástico, es mucho más barato, pero la vida útil es más corta. Si hacemos con geomembrana, la vida útil es más larga, pero el costo es mayor. Pero aquí al final, de pronto, hay que hacer un análisis que resulta mucho más económico a la larga. Entonces, siempre también hay que ver el horizonte, cuántos años vamos a implementar ese huertos urbanos, para en función de eso también poder analizar y comprar los materiales.
Y también el otro factor técnico que nos va a permitir es el ahorro de dinero por disminuir el consumo de agua potable. Si tratamos agua lluvia, al menos en las épocas de invierno, vamos a dejar de utilizar agua potable para nuestros cultivos y vamos a utilizar netamente, posiblemente, si nos alcanza, dependiendo de la intensidad de lluvia y la área de captación, para con el volumen que podamos almacenar, poder cubrir las necesidades hídricas de nuestros cultivos. Y en el factor social ambiental es motivar a otras familias a poder replicar dichas experiencias que son muy sostenibles, fáciles y accesibles para todas las familias, y además contribuye a optimizar el uso de fuentes alternativas de dotación para huertos urbanos. Recuerden que hoy en día cada vez la demanda de agua crece y la oferta, la disponibilidad de agua es cada vez menor, y por lo tanto es muy pertinente el poder tratar de buscar otras fuentes de dotación de agua que sean sostenibles y que son, no digo, de fácil construcción y acceso. Dentro de los componentes de un sistema de captura de agua lluvias tenemos lo que es la captación, será el área de captación. La captación está conformada, digo, por un techo y una edificación mismo que debe contar con una pendiente y superficies adecuadas para que facilite el escurrimiento de la lluvia hacia el sistema de recolección. En el cálculo se debe considerar la proyección horizontal del techo. Es decir, aquí tenemos una imagen de que ustedes lo van a ver más adelante en un video, que esta no es área de captación que hicimos como un experimento ya, y además como una aplicación práctica. Tomamos aquí dentro de nuestra vivienda, tenemos una cubierta que, como la pueden ver, de teja y que tiene su tubería o su canaleta de recolección. Entonces aquí vamos a saber determinar el ancho y la longitud, ya que es una sección en este caso rectangular, que nos va a permitir o va a cumplir la función del área de captación. Entonces, eso obviamente, para hacer eso, siempre es bueno a lo mejor en un inicio pegar una limpiada, no tenga sedimentos. Obviamente la cubierta, que usted sabe por el paso de los años, se acumulan ciertos sedimentos y cuando llueve arrastra esos sedimentos y nos puede de alguna forma dar problemas si que no tengo un buen sistema de filtrado, obviamente en nuestro sistema de riego. Por lo tanto, sí es bueno primeramente hacer una limpieza correspondiente antes de poder realizar ya la captura de agua lluvias. Al hablar de la recolección y conducción, se está conformado obviamente, como decía, por canaletas que van adosadas en los bordes de la parte baja del techo, hablando de viviendas, en donde el agua tiende a acumularse antes de caer al suelo, obviamente. El material de las canaletas puede ser liviano, resistente al agua y obviamente fácil de unir entre ellas, al fin de reducir las fugas, y evitar que haya fugas en esas dichas canaletas de recolección. También se puede utilizar, como digo, materiales como toles, metálicos, zinc o PVC, como ustedes lo consideren, lo que ustedes sea más accesible. El ancho de la canaleta generalmente varía entre 7.5 centímetros a 15 centímetros o 75 milímetros a 150 milímetros. Lo usual está alrededor, a veces cuando son tuberías para áreas de captación pequeñas, se suele utilizar una tubería de PVC de 110 milímetros de desagüe a la cual se la corta por la mitad. Pero ya cuando son, no digo, viviendas ya de un área considerable, hay que utilizar las canaletas que se los manda a hacer a los ojalateros y ellos nos hacen dichas canaletas. El máximo tirante de agua en las proximidades del interceptor no debe superar el 60% de la propiedad efectiva de la canaleta. Es decir, que para dimensionar también la canaleta se debe determinar qué caudal va a fluir a través de esta canaleta, de tal forma de que no se rebose la canaleta. O sea que si tenemos una buena área, la canaleta también tiene que ser de una sección mayor. Si tenemos un área pequeña, la canaleta debe ser de una sección menor. Y nos dice que hay que dejar un borde de seguridad aproximadamente de 40% y el 60% como área efectiva de conducción del agua que vamos a captar. También tenemos, como les decía, a veces siempre va a pasarse sedimentos, por más que estemos haciendo una limpieza rutinaria de nuestras cubiertas, pero va a haber ese tema. Entonces, para eso hay que implementar un sistema que impide que material indeseable ingrese al tanque de almacenamiento y de este modo minimizar la contaminación del agua por lo pronto y de la que ya se ha almacenado posteriormente. También evitar, no digo que es evitar de que está dando un mantenimiento mucho más consecutivo al sistema de filtrado de nuestro riego por goteo, que más adelante vamos a ver ya cuando entremos a las técnicas de riego ya tanto de microexpresión como de goteo. Debe tener un cabezal de riego y sobre todo ahí implementar un sistema de filtrado para evitar que nuestros emisores o nuestros apresores se puedan taponar. También existe una instalación, no digo, un sistema de poder de alguna forma poner una estructura que nos evite o nos recolecte de forma mucha más, una vida útil mucha más amplia de todos los sedimentos que pueda bajar, inclusive hojas, cuando tenemos ciertas plantas alrededor de nuestras cubiertas. Y cosas como la pueden ver ustedes acá, que son el sector de las primeras aguas, donde obviamente capta desde la canal recolector
hacia la bajante, y esa es conectada a un tanque que usted le pueden ver ahí en la imagen, que de tal forma ahí se almacenaría todos los sedimentos, todas las basuras, y obviamente ese tanque debe estar hermético, y cuando obviamente se llene, va a permitir de que el agua suba y pase hacia un tanque que exclusivamente cumple la función de almacenamiento. Sería un poco para receptar o de algunos retener los sedimentos. Y que obviamente usted sabe, por el peso específico de los materiales, obviamente los sedimentos, las arenas, las arcillas y limos van a ir a la parte inferior. Pero eso obviamente es un sistema que de alguna forma es más eficiente, está un poco más automatizado, pero de alguna forma es más costoso. Por eso siempre hay que balancear uno también entre los costos también y nuestra disponibilidad económica que tenemos. Pero no es obligatorio hacerlo de esta forma también. Y en cuanto al almacenamiento, tenemos de que es una obra destinada netamente a almacenar el volumen de agua lluvia que es necesaria para ya sea consumo diario o consumo semanal, de acuerdo a la frecuencia de riego que tengamos que dar hacia nuestros cultivos de nuestro huerto urbano. La unidad de almacenamiento debe ser obviamente duradera y el efecto debe cumplir con las especificaciones siguientes. Debe ser impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración. Entonces, realmente se recomienda que sea un tanque con una tapa que permita evitar la transpiración y que sea impermeable, o sea que no haya fugas. De no más 2 metros de altura para minimizar la sobrepresión. Con tapa, lo cual se puede ingresar el polvo de ciertos insectos y la luz solar, aunque tampoco sería obligatorio. De pronto, yo tengo la experiencia de colocar en poco para evitar el ingreso de polvos e insectos, poner una malla de sarán en la parte superior, y es muy suficiente. Claro, ahí lo que no estaríamos evitando es la transpiración o la evaporación del agua. La entrada y rebose debe contar con mallas para evitar que los insectos y animales ingresen, obviamente si queremos que sea totalmente hermético. Y dotar obviamente los dispositivos para el retiro de las aguas y que nos permita poder periódicamente hacer la limpieza de dichos tanques. Y generalmente digo, hay tanques ya vienen de plásticos que vienen ya determinados volúmenes de 1000, de 600, de 200, de 55 galones. Ya es dependiendo, digo, un poco el volumen potencial que pueda yo almacenar, capturar y almacenar en nuestros depósitos, y obviamente el uso o la cantidad de agua que yo necesite para nuestros cultivos. Se debe conocer, como digo, la potencial precipitación disponible en la zona, para lo cual se debe recurrir a una base de INAMI de unos registros de 10 años, o por lo menos el valor más crítico obtenido a través de un pluviómetro artesanal ubicado en nuestra zona de estudio. Como ven, aquí ya tenemos la posibilidad de dar una aplicación adicional a la implementación de una estación artesanal en nuestras viviendas, que en la que consistía, como recordando un poco, es el tema de que la instalación de al menos de un tanque vaporímetro, de un pluviómetro artesanal, de un dispositivo para medir la temperatura, la humedad relativa, que básicamente lo que más se requiere para aplicar obviamente el método de cálculo de requerimientos críticos a través del método muy sencillo y práctico, que es el método de la bandeja. Entonces, ya conociendo la lámina de lluvia más crítica y conociendo el área de captación, sea el tejado o la losa, podemos determinar el volumen de agua que es posible captar para almacenar en nuestras unidades de reserva. Cuando existe una considerable captación de agua, se puede ubicar varios tanques de almacenamiento en serie, como lo pueden ver en la imagen. Si de pronto digo, tenemos una buena posibilidad, sobre todo en épocas que son de lluvias intensas, y tenemos una buena área de captación, ustedes van a ver que rápidamente se llena un reservorio de 1 metro cúbico. Y por lo tanto ahí sí que tenemos la posibilidad de recursos económicos, podemos instalar o implementar varios tanques de la misma capacidad ubicados en serie con un cierto desnivel, de tal forma de que se llena un reservorio y pasa hacia el otro reservorio y así sucesivamente. Y nos permite almacenar en todos los reservorios el volumen que permite a cada uno de ellos. En este caso, si tuviéramos 4 reservorios o 4 tanques de 1000 metros, de 1000 litros, que representa 1 metro cúbico, tendríamos 4 metros cúbicos la posibilidad de almacenar el agua. Dentro de los mismos de los criterios de diseño tenemos un ejemplo de cálculo. Entonces, si conocemos la lámina de precipitación o lluvia y el área de captación, fácilmente podemos determinar el volumen de agua que podemos almacenar, para lo cual hacemos uso de la gráfica correspondiente que tenemos. O sea, aquí vale nuevamente recordar que decíamos que 1 milímetro de lluvia equivale a 1 litro de agua distribuido en 1 metro cuadrado, tal como se lo puede ver en la gráfica correspondiente. Entonces, partiendo de eso, si tenemos como dato, que esto es un dato real, que lo van a ver en el video, donde hemos logrado obtener una precipitación registrada en un evento determinado de 20 milímetros, una lluvia que nos ha dejado como consecuencia 20 milímetros de lluvia, y un área de captación que tenemos 6.60 de longitud y 1.48 de ancho, como la pueden ver en la gráfica,
que nos daría un área de captación de 9.77 metros cuadrados. Ahora, si aplicamos la regla de que 1 milímetro equivale a 1 litro por metro cuadrado, entonces multiplicamos los 20 milímetros por el área de 9.77 metros cuadrados y determinamos de que el volumen que podemos captar de agua lluvia es de 195 litros. De forma similar, podemos también determinar el volumen de almacenamiento para un mes. Si sabemos cuánto va a llover en cada uno de los días, podemos ir determinando, ir acumulando y sabemos cuánto agua podemos captar en un mes determinado. Recuerden, digo que hay meses secos donde posiblemente no llueva todo el mes y hay meses donde posiblemente llueva todos los días y habrá meses en los que llueva muy esporádicamente. Entonces, siempre hay que saber, por eso es importante, no digo, tener nuestra estación meteorológica, los registros de nuestra estación meteorológica del al menos un año, y en función de eso poder, no digo, determinar la potencial lámina de lluvia que podemos tener. O si no, hay que recurrir también a los anuarios. O de pronto, no digo, también dentro de nuestros registros, siempre a veces cuando uno se hace un diseño, se hace uno el diseño para el evento más desfavorable. Si por alguna forma, ya sea de los anuarios o a través de nuestro pluviómetro artesanal, hemos determinado la lluvia crítica, o sea, la lluvia de mayor intensidad, entonces podemos, no digo, para ese evento diseñar nuestro sistema de captación de agua lluvia y todo lo que es los reservorios o el reservorio. Entonces, como digo, esto sí se hizo, lo vamos a ver en el video, se realizó justamente la comprobación correspondiente. Entonces, dentro de esa lluvia, como se puede ver en la segunda imagen, que el tanque que tenemos nosotros para almacenamiento es de diámetro de 0,90 metros, diámetro interno, y obviamente usted puede ver cómo desde la canaleta de recolección, a través de un acopio un poco medio artesanal, se le ha puesto una canaleta para que le permita desviar el agua desde la canaleta de recolección, en vez que pase por la bajante, más bien que vaya hacia nuestro tanque o a nuestro reservorio. Para lo cual, ¿qué es lo que se hizo? En la bajante, como es una tubería de 2 pulgadas, porque la es pequeña, se le puso un tapón, de tal forma de que en vez que baje el agua por la bajante, más bien rebose y pase a esa canaleta. Y con eso también evitar que un poco los sedimentos se vayan directamente hacia el reservorio. Y dentro de ese evento de lluvia se registró, tenemos acá ubicados nosotros un tanque, no digo que son de 660, capacidad de 660 litros de almacenamiento. Aquí tal vez decir que cuando va a estar el tanque expuesto a la intemperie, es preferible colocar de color negro, que de alguna forma evita que se cristalicen o se dañen fácilmente estos tanques. Y pues lo que hemos colocado nosotros ese tanque, al menos para captar agua lluvia, está muy bien para, obviamente, ser nuestra fuente de proveer agua para nuestro huerto urbano. Entonces nosotros hemos acoplado, como ustedes ven en la salida, tenemos acá puesto un piezómetro, que nada más que es una tubería, que de alguna forma está graduada y nos permite uno determinar, sin estar subiendo por la boca del tanque, desde afuera, en base a la escala que está puesta, cuántos centímetros tenemos de altura dentro del agua, de la lámina del agua dentro del tanque, y conociendo obviamente el área, podemos determinar el volumen. Entonces, en esa lectura hemos determinado que la altura es de 0.305 metros, o sea, 30.5 centímetros, y el diámetro es de 90 centímetros, que aplicando obviamente la ecuación de la circunferencia, que es pi por diámetro cuadrado sobre 4, hemos determinado que el área interna de este tanque, que es cilíndrico, es de 0.636 metros cuadrados. Y como hemos determinado que la altura es de 0.305 metros, entonces multiplicando la altura por el área nos va a dar el volumen, y por lo tanto hemos determinado que el volumen de 0.195, en este caso sería metros cúbicos, que si lo transformamos a litros, tendríamos que hemos podido almacenar 195 litros por segundo. Lo que determina entonces que con eso hemos determinado y hemos comprobado que, volviéndonos un poquito al anterior, de que esa área de captación con esa intensidad de lluvia nos permite poder capturar y almacenar 195 litros, lo que está corroborado acá en la comprobación correspondiente que hemos hecho. Bueno, entonces, este es como un ejemplo, digamos, para un evento específico de una lluvia. Se sabe que durante el día puede haber varios eventos de lluvia o no puede haber ninguno. Y asimismo, dentro de cada uno de los días podemos tener también diferentes días lluviosos y diferentes días de parcialmente lluviosos y diferentes días con lluvia totalmente nula. Por lo tanto, también luego hay que hacer
un cuadrito como el que tiene, que está presentado en pantalla, donde se hace un análisis del potencial de almacenamiento del reservorio y la demanda para cultivos. Entonces, para cada uno de los meses del año, se determina la precipitación acumulada durante el mes. Con eso, con las formas que hemos dicho, determinamos el volumen captado y el volumen acumulado, o sea, cuánto vamos acumulando mes a mes, y decimos la demanda, o sea, el consumo que vamos a tener para poder irrigar adecuadamente y técnicamente hacia nuestros cultivos, y así vamos obteniendo mes a mes la diferencia. O sea, hay veces, meses, en este ejemplo que tenemos, que es un ejemplo netamente ilustrativo, donde tenemos que en el mes de enero tenemos, dice, 1.66 metros cúbicos de más, digamos, que nos sobra, digamos. Y así va para los meses de febrero, marzo y abril, no así en meses de junio y julio, agosto y septiembre, donde dice que el agua que captamos no satisface las necesidades que tendríamos de los cultivos, pero como tenemos agua acumulada en nuestros reservorios, como ustedes pueden ver dentro de la diferencia acumulada, tenemos todo saldo positivo. Entonces, es lo importante. Por eso, hacer también este cuadrito, que como digo, es muy sencillo, aplicando las fórmulas que vimos anteriormente, simplemente acumulando la lámina de lluvia para el mes. Y más adelante se van a poder determinar, cuando veamos ya los cálculos de requerimientos hídricos o todo el cálculo agronómico para el riego por goteo, vamos a determinar la lámina, cuánta lámina de riego tenemos que aplicar a los cultivos y por ende cuánto volumen de agua vamos a tener que utilizar de forma diaria o con la frecuencia que vayamos a regar, y podemos hacer ese análisis comparativo de oferta y demanda del agua lluvia. Bueno, también se puede implementar otro sistema de captación de agua lluvia, como lo podemos ver acá. A veces aprovechar, quién sabe, los invernaderos que tenemos. Podemos aprovechar también otro tipo de ejemplos, que, como le digo, colocar geomembranas, como lo pueden ver ahí, que son lonas de plástico o de geomembrana, no digo, que tienen mayor durabilidad que una área determinada y que también nos permite captar el agua lluvia, o a través de canaletas hechas a mano. Entonces, eso ya depende de la creatividad de cada uno de nosotros. Podemos también a veces poner una cubierta, que si yo de sí, y directamente poder recolectar el agua y trasladarla a un tanque ya construido, que puede ser a lo mejor de geomembrana o puede ser de hormigón, un tanque de mayor dimensión, siempre y cuando tengamos también una buena área de captación y una buena precipitación, y que nos permite también captar de esa forma el agua lluvia. Ahora, mientras más grande sea el techo, se captará mayor cantidad de agua lluvia, como lo repito, en poco tiempo. Mientras sea más bajo el techo, se evita más la evaporación del agua del reservorio. Entonces aquí también evitamos de que se evapore un poco más el agua por efectos de la radiación solar. Y así tenemos, digo, otros ejemplos obviamente, de captación de agua lluvia, pero en un volumen pequeño, porque el área de regulación también es muy pequeña. Y bueno, también comentarles de que esto es motivante saber que ya algunos hogares están implementando ya estos sistemas de captación de agua lluvias, y es así que en el barrio Celis Román, en la calle Vicente Paz y Ramón Burneo, se pueden ver donde ya tiene ya instalado un sistema de captación de agua lluvias desde la bajante. Bueno, aquí tiene el área de la cubierta, que cae el canal recolector, luego baja por las tuberías como bajante y es conducida hacia el reservorio, que está de color azul, y que obviamente como esto no se sabe qué cantidad de lluvia, la lluvia se sabe que es variable, a veces dentro de la misma ciudad llueve a la parte norte y la parte sur no llueve, o llueve en horas de la noche, entonces siempre debe tener un sistema de rebose estos tanques, de tal forma que el agua de rebose en ese caso lo están botando hacia la calle. También tenemos otro ejemplo que está ubicado en el parqueadero de la iglesia de San Francisco, donde se ven también en la parte superior, tienen un tanque que capturan agua y lluvia, que me imagino también deben estarle dando algún uso, pero es motivante saber que la gente está ya aplicando esa técnica de captura de agua lluvia. Entonces, de alguna forma se podemos decir que no solo nos podría servir el agua lluvia para poder llegar a la planta, sino también para darle otros usos adicionales. Aquí tenemos la vista, como estamos también desde otra parte alta, como estamos captando el agua lluvia. Bien, aquí también vamos a hacer una captura del agua lluvia. Ahora que, como ven, está por llover acá en el lugar donde nos encontramos. Estamos aquí, tenemos una cubierta un poco de teja y más allá cubierta de arne. Tenemos aquí nuestra tubería, bueno, que acá en el extremo había que taparla para que no se vaya a derramar, pero bueno, por la pendiente esperamos de que sí corra normalmente el agua hacia el punto de captura. Como pueden ver, ustedes tienen aquí la canaleta, que no es nada más que un tubo de 4 pulgadas partido por la mitad, y que hace de recolector de las aguas lluvias. ¿Qué pasa más acá? Y acá, bueno, hemos improvisado ahorita porque nos cogió de sorpresa
el tema de cómo captar el agua lluvia. Aquí tiene una bajante que permite bajar y drenar el agua hacia los desagües. Ahorita le hemos tapado para hacerlos rebosar, y a través de esa canaleta que le hemos instalado de forma provisional poder direccionar el agua hacia el tanque que tenemos aquí. Está captando el agua de ese acople provisional que, como ven, se hemos hecho rebosar a la canaleta de la cubierta que tenemos. Luego lo pasamos a otra canaleta y lo conducimos hacia nuestro tanque. Este tanque, como ustedes verán, es el que provee agua. Tenemos instalado ahorita las mangueras, la que provee agua hacia nuestra huerta. Un tanque de 600 litros que van a ver que ahorita se encuentra casi vacío, porque tenemos acá puesto nuestro piezómetro, y ustedes van a ver acá el nivel del agua actualmente que se encuentra. Como lo pueden ver, el nivel del agua está aquí, casi, mire, como dos deditos de la conexión. Y vamos a ver después de la lluvia que está por caer, que aspiramos que sea fuerte, obviamente, cuánto ha captado de agua lluvia. Como pueden. Bien, luego de la lluvia vamos a proceder a medir en nuestro piezómetro. Como vimos, el día de ayer estaba aquí prácticamente en cero antes de la lluvia del día 23. Ahora que estamos 24, como pueden ver, más o menos ha subido 30.5 centímetros, que obviamente, multiplicado o haciendo uso de la geometría, considerando el diámetro del tanque, podemos determinar obviamente el volumen de lluvia que ha caído. Geomembrana, ustedes pueden ver, ya está empezando a caer las primeras gotas que está captando de la cubierta. Lo que cae acá también empieza a caer y a concentrarse el agua en una bajante que tenemos acá, y empieza a caer las primeras gotas. Miren, aquí podemos ver la captura de agua lluvia. Ya acaba de rebosar nuestro tanque, así que vamos a vaciar. Estamos capturando el agua lluvia y hemos llenado el reservorio, que está el otro tanque también por rebosar, pero lo estamos pasando a través del principio del sifón. Estamos trasladando esa agua hacia otro reservorio que tenemos, otro recipiente. Como lo pueden ver, lo tenemos aquí. Otro recipiente, ahí ya le estamos pasando el agua, aprovechando el desnivel desde ese reservorio. Bueno, compañeros, antes de finalizar este taller, queremos decirles a todos ustedes que están participando en este taller, o los que luego pues accedan a nuestra página, sea por Facebook o YouTube, van a volver a ver nuestros talleres, y de manera este taller, y pues les motivamos a cada uno de ustedes a que implemente sus propios huertos en sus casas. Y para ello se basen en los conocimientos, en la teoría, ¿no es cierto? Esa aplicación práctica que hemos indicado, sea pues de manera teórica o a través de los videos que estamos indicando. Y una vez que haga esa implementación de estos huertos, quisiéramos también que nos compartan sus fotos o videos para nosotros conocer esas propias experiencias suyas, y así poder ir motivando para que el resto de familias en la ciudad de Loja puedan producir sus propios alimentos, y que van a ser saludables, porque nosotros estamos diciendo que vamos a trabajar en huertos urbanos con enfoque agroecológico. Y pues entonces, si aquí en las familias no se han animado a hacer sus huertos, ahora van mirando lo sencillo, lo práctico, lo económico que es la terapia natural que pueden hacer ustedes, y al final va a tener la satisfacción de degustar ese esfuerzo que realizan ustedes, y además de eso, tener la certeza de que están pues alimentándose con productos saludables, no contaminados por agroquímicos, por los venenos. No sabemos con qué calidad de agua se están regando y todo tipo de cosas, pero si ustedes lo hacen, saben todo lo que están haciendo, saben el proceso desde la siembra hasta la cosecha que han hecho, y les da la certeza de que están alimentándose
con productos muy saludables. Ese es fundamental. El próximo taller va a ser relacionado cómo determinar las necesidades de riego de los cultivos que vamos a implementar en los huertos urbanos. Si cabe el término, es saber qué cantidad de agua tengo que aplicar en cada riego. A eso le llamamos la lámina de riego. Y eso hay que ir indicando, y iremos indicando paso por paso con ejemplos para que ustedes puedan ir entendiendo. Hay que saber qué tiempo de riego, o sea, qué tiempo tenemos que estar suministrando agua al suelo para dar esa unidad óptima que estoy señalando. Eso va a ser abordado en el taller número 7 y va a ser asumido por mi persona. Así es que desde ya les comprometo y les invito a participar en este importante taller. También debo señalar, estimada audiencia y seguidores de este programa de capacitación, que por motivo de Navidad y fin de año suspendimos el desarrollo de los talleres. Es por eso que ahora, este primer viernes de la primera semana del mes de enero del año 2021, hemos reiniciado con el programa de capacitación. Y de aquí en adelante van a ser cada viernes a partir de las 8 de la noche. Así es que no se pierdan, aprovechen este esfuerzo que estamos haciendo para ayudarlos a ustedes a que puedan ser los generadores, los productores de sus propios alimentos y no constituirse en consumidores. De esta manera, mis estimados seguidores, vamos a contribuir también a nuestras familias a tener una diversidad de productos alimenticios que día a día van a tener en la mesa. Si todas las familias, las 400 familias, las 400.000 familias que vivimos en la ciudad de Loja y todos implementaríamos nuestros huertos urbanos, seríamos no solo para tener para nuestro autoconsumo, sino podríamos hasta vender ciertos excedentes o hacer el trueque con otros productos que pueden tener otras familias y la que yo no produzco y al final hasta puedo no disponer del dinero, sino puedo hacer ese trueque entre especies y así puedo ir cada vez teniendo una diversidad de productos en la mesa para alimentarnos la familia. Y si es de calidad, indudablemente nuestro sistema inmunológico va a ser el mejor y por tanto vamos a tener una vida saludable. Si trabajamos nosotros en huerto urbano, nos vamos a tener una terapia natural, vamos a transpirar, vamos a sudar, nos vamos a desestresar, entonces vamos a tener también una salud mental, una salud espiritual, una salud corporal. O sea, miren lo que estamos ganando. Es oportunidad de empezar a hacer esta experiencia. Creo que la única manera de enfrentar esta crisis sanitaria que nos han impuesto la superestructura de las economías mundiales, esta crisis económica, esta crisis ambiental, esta crisis social, esta crisis de antivalores, yo creo que podemos nosotros, cada familia, empezar a dar respuesta de manera concreta y salir paulatinamente de esta crisis. Si nosotros, con inteligencia, hacemos una reflexión crítica de lo que está ocurriendo en el mundo y desde ahí pensar de manera colectiva entre las familias de cada sector, podemos ir construyendo propuestas para poder defendernos y salir pues avantes de esa situación que estamos abocados. Yo creo que la oportunidad nuestra está la decisión en nuestras manos de tener una familia, un sector, una provincia, un país y el mundo entero, una situación diferente, una sociedad diferente, que sea más incluyente, que sea más solidaria, que sea más humana, que no se explote del hombre por el hombre, que no sea una situación de caos, de crisis, sino de dignidad, de libertad, de bienestar. Y eso es lo que todos aspiramos. Así es que quiero cerrar ese taller diciendo de que este año 2021 que iniciamos sea de logros, sea de realizaciones, que estos objetivos que nos estamos planteando sean posibles de alcanzarlos y que al final de este año 2021 todos nos podamos mirar, encontrarnos, reflexionar de esta manera crítica y saber que hemos cambiado de actitud, de comportamiento y vamos a mostrar que somos más vecinos, más amigos, más solidarios, con valores éticos, con valores morales y más humanos. Muchas gracias por su atención.